Seguimos adelante en nuestra serie de sermones, siguiendo el libro de los Hechos con el título La extensión del reino de los cielos por el Espíritu Santo a través de la Iglesia. El texto que tenemos delante, como he dicho, es justo a continuación de donde Marcelo lo dejó hace 3 semanas. Él acabó en Hechos capítulo 18, versículo 18. Y hoy vamos a meditar sobre los versículos de Hechos, capítulo 18, versículo 19, hasta el capítulo 19, versículo 20. En estos versículos, Lucas nos narra cómo termina el segundo viaje misionero y cómo empieza el tercer viaje misionero, y la mayoría de los hechos que vamos a ver ocurren en la ciudad de Éfeso. Por cierto, los que tengáis acceso al boletín, Armando ha preparado una hoja completa. A ver, ¿tú vas o no vas? Sí. En el boletín hay una hoja completa dedicada a la ciudad de Éfeso. Si tenéis acceso, ahí lo podéis ver y da una información que así yo me la ahorro. Y hoy no os voy a dar mucha información porque ya Armando nos la ha dado escrita en el boletín, ¿vale? Muy bien. Pues bueno, como os decía, la mayoría de los hechos suceden en la ciudad de Éfeso. Y como la próxima predicación todavía vamos a seguir en Éfeso, pues el título de la predicación que yo pensé para esta predicación ya hace unas semanas cuando concretamos con Marcelo, pues era Pablo empieza su ministerio en Éfeso. Y así se lo comuniqué a Armando el lunes. Pero después, estando orando y buscando la dirección del Señor para el bosquejo de lo que queríamos presentar hoy, una vez más, pasó algo, y cuando el martes le comuniqué a Armando el sermón, le dije, tienes que cambiar el título, porque el título ya no va a ser Pablo empieza su ministerio en Éfeso, sino que lo vamos a cambiar por Dios tenía un plan para Éfeso. ¿Por qué este cambio? Porque recordé algo que pasó al principio del segundo viaje misionero, cuando estaban por la provincia de Galacia. Aquí vas para aquí. Vale. Y aquí tenemos el láser, ¿no? Vale. Pablo sale aquí en su segundo viaje misionero, pasa por Tarso, pasa por eso, y cuando está aquí en Antioquía, en la provincia de Galacia, sucede algo, y cuanto menos algo curioso. Si leemos en Hechos capítulo 16 y versículo 6, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Seguramente Pablo sabía la importancia estratégica de Éfeso, la capital de la provincia de Asia, y en los planes de Pablo estaba ir a Éfeso en ese momento. Y ahí fue cuando el Señor le mostró que debía ir, pues, hacia donde fue, que de ahí pasó a Troas y fuimos a Filipos y estuvimos en esta zona de Macedonia. Un varón macedonio se le apareció diciendo, ven a nosotros. Pablo seguramente estaba pensando en desde aquí pasar a Éfeso, pero el Señor se lo prohibió y pasaron por esta zona de aquí. Ellos pensaban ir ahí, pero les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegamos a los versículos que vamos a ver hoy, nos vamos a dar cuenta de que aunque ese momento el Espíritu Santo les prohibió ir a Éfeso, Dios tenía un plan para Éfeso. Y esta es la enseñanza para nosotros en esta mañana. Dios tiene un plan. Y vamos a ver cuál era ese plan y vamos a meternos ya de lleno en los textos que tenemos en esta mañana. Tengo una sorpresa para el final, pero cuando llegamos a la conclusión, que vamos a hablar un poquito de otro texto que no está, que es algo del Hechos capítulo 29. Que nadie se me asuste, ¿vale? Lo primero que vemos en los versículos, en Hechos, es el final del segundo viaje misionero y el principio del tercer viaje misionero. Pablo, en el último versículo que nos compartió Marcelo, tomó la decisión de que su segundo viaje ya había llegado a su fin. Vamos a leer Hechos capítulo 18, versículo 18, dice, mas Pablo, habiéndose detenido
aún muchos días allí, en Corinto, donde estaba. Después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. Notemos dos cosas. Una, se llevó a Priscila y Aquila con él. Y segundo, que dice que se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Vamos a ver el mapa. Pablo está en Corinto y dice que se despide de aquí y quiere ir a Siria. Siria está aquí, ¿veis? Quiere ir a Antioquía de Siria, que es la ciudad de donde salió. Eso es su proyecto, terminar el viaje misionero e ir a Siria. Su destino era volver a la iglesia donde había salido, pero antes de llegar a Antioquía de Siria pasaron algunas cosas. Su primera parada fue en la ciudad donde el Espíritu Santo le prohibió ir hace unos años, Éfeso. Es decir, que pasó por aquí y fue a Éfeso. Y vamos a ver qué es lo que pasó allí. Vamos a leer los versículos del 19 al 23, Hechos 18, 19 al 23. Dice, y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. De este primer contacto de Pablo en la ciudad de Éfeso me gustaría destacar, primero, les dejó allí. ¿Qué dejó Pablo en Éfeso? ¿A quién dejó Pablo en Éfeso? A Priscila y Aquila. Se los llevó de Corinto, pero no hasta Antioquía, no. Paró en Éfeso y los dejó allí. Luego veremos, de alguna manera estaba preparando las cosas allí. Veremos lo importante que es en los planes de Dios el que ellos se quedaran ahí. Después, algo que sucedió fue que fue recibido por los judíos muy bien, hasta tal punto que los judíos de la sinagoga le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. No siempre le sucedió eso a Pablo en las sinagogas donde iba, pero aquí sí, tuvo una buena recepción por los judíos de la sinagoga, pero él no accedió. Él les dijo que debía irse y que debía pasar por Jerusalén para la fiesta de la Pascua, que es la que se avecinaba, y quizás tenía en Jerusalén que cumplir parte del voto que hizo cuando se rapó la cabeza en Cecrea. No sabemos. Y les promete que volverá si Dios quiere, y de ahí zarpó a Éfeso. Seguimos en nuestra lectura. Pablo regresa a Antioquía y comienza su tercer viaje misionero. Versículos 22 y 23. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía, y después de estar allí algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. En estos versículos quizás sean los versículos donde se recorren más kilómetros en solo 2 versículos. Fijaros todo lo que hace, todo lo que resume Lucas en estos 2 versículos. Pablo está en Éfeso, sale de Éfeso por barco y llega hasta Cesarea. De Cesarea llega hasta Jerusalén, y de Jerusalén va a Antioquía, que es la ciudad de su iglesia, donde fue enviado y donde regresa, y seguramente da un informe de todo cómo el Señor les ha bendecido. Y si no he contado mal, son unos 2.500 kilómetros recorridos en solo 2 versículos. Parece como si Lucas tuviera prisa. Pablo pasa por Jerusalén y termina su segundo viaje en Antioquía, donde seguramente da un informe de cómo el Señor les ha bendecido. Y Pablo emprende entonces su tercer viaje misionero, empezando por el mismo camino que hizo en los 2 viajes anteriores. Bueno, no, en el segundo viaje misionero, que es recorriendo las regiones de Frigia y de Galacia. Ese es el principio de su tercer viaje misionero, hasta Antioquía de Pisidia. ¿Vale? Aquí sucede algo. Seguimos avanzando porque Lucas hace un paréntesis y nos va a presentar a alguien importante en la obra del Señor, en esa zona que es Apolos. Los versículos 24 a 28, Lucas en su relato
nos va a hablar de Apolos. Vamos a leer los versículos. Hechos 18, 24 al 28. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando allí fue de gran provecho a los que por la gracia del Señor habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era Cristo. Veamos quién era este Apolo. Nos dice que era un judío de Alejandría. Alejandría era una de las ciudades más importantes de la época y una de las ciudades con más cultura. Se dice, había una gran población de judíos en Alejandría y eran unos judíos que amaban mucho la palabra del Señor, y a ellos, los judíos de Alejandría, les debemos, por su afán de publicar, ellos hablaban en griego, el idioma de Alejandría era el griego, y ellos allí hacen la traducción de todo el Antiguo Testamento del hebreo al griego, lo que se llama la Septuaginta. Y eso fue hecho en Alejandría. Se nos dice de Apolos que era un varón elocuente, alguien que tenía una capacidad de oratoria muy importante. Y se nos dice que era poderoso en las Escrituras, es decir, era alguien que conocía muy a fondo todo el Antiguo Testamento. También sabemos que llegó a él el mensaje de Juan el Bautista, el mensaje de que la predicación del arrepentimiento y la de que viene tras de mí el Mesías, alguien del que yo no soy digno ni de desatar el zapato de sus pies. Y este Apolos creyó en el mensaje de los discípulos de Juan el Bautista y se bautizó en el bautismo de Juan, y hablaba y predicaba fervorosamente de lo que sabía sobre Jesús como el Mesías. Pero cuando fue a la sinagoga y predicó, ¿quién estaba allí? Priscila y Aquila. ¿Y de qué se dieron cuenta? De ese predicador tan bueno que estaba hablando. De que le faltaba formación. De que lo que decía estaba bien, pero había cosas que todavía no sabía sobre el Evangelio. ¿Y qué hicieron Priscila y Aquila? Qué bueno es tener gente preparada en las iglesias que pueden hacer una labor de discipulado y de formación y de apoyar. Porque no lo rebaten, ni ellos se ponen a hablar en la sinagoga ampliando lo que está diciendo Apolos, sino que dice que lo cogieron aparte, se lo llevaron y le hablaron, dice, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Le dieron la formación de todo aquello que él no sabía sobre la importancia de que fue de la muerte y la resurrección de Cristo, de la existencia del Espíritu Santo, de todo lo que él no sabía. Y Apolos, de otra cosa que podemos resaltar de él, es que fue alguien dócil y humilde, que se dejó enseñar y aceptó la formación que Priscila y Aquila le dieron de buen grado y la puso en práctica de seguida. Y además sintió el llamado del Señor de ir a Corinto, a la provincia de Acaya, y los hermanos, en lugar de desanimarlo, enseguida lo animaron, enviaron cartas de recomendación a la iglesia de Corinto y preparando para que lo recibieran. Y su trabajo allí fue súper bendecido. Si leemos los versículos 27 y 28 dice, y llegando allá fue de gran provecho a los que por la gracia del Señor habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. En las cartas de Pablo a los Corintios, sobre todo en la primera, vemos la importancia que fue Apolos en la obra del Señor en Corinto. Si no nos vamos a detener ahí, pero ahí vemos que hubo un momento incluso que se formaron partidos. Y Apolos tenía sus propios seguidores, los que decían yo soy de Apolos y otros de Pablo. No vamos a entrar ahí, pero fue realmente importante. Apolos en
en toda la evangelización y en las iglesias de Corinto. ¿No veis cómo Dios tenía un plan para Apolos? Desde su nacimiento en Alejandría, su formación en la palabra de Dios en todo el Antiguo Testamento, que le servía para refutar con los judíos y demostrar con la palabra que Jesús era el Cristo, su aceptación del mensaje de Juan el Bautista, su paso por Éfeso, su encuentro con Priscila y Aquila y todo su desarrollo de su ministerio en la iglesia, vemos claramente cómo Dios tenía un plan para Apolos. Pero vamos a ver ya a Pablo otra vez, después de este paréntesis hablando de Apolo, y nos vamos a ir al capítulo 19, porque por fin Pablo puede cumplir su deseo y la promesa que les hizo a los judíos de Éfeso, de volver a ellos otra vez. Y llega a la ciudad. Seguro que lo primero que hizo Pablo cuando llegó a Éfeso fue buscar ir a la casa de sus amigos, compañeros de profesión, como vimos, compañeros de ministerio, colaboradores, y estuvo con ellos, y eso seguramente le hablaron de Apolos y de lo que había pasado con él y de cómo había alguien que había llegado y que estaba sirviendo y que tenía un apoyo en él. Pero también le hablaron, seguramente, de que había un grupo de unos hombres en Éfeso que eran discípulos de Juan el Bautista, que estaban allí. Y veamos qué es lo que pasó. Vamos a leer los versículos del capítulo 19, del 1 al 7. Creo que por aquí vamos retrasados. Aquí es el viaje de Antioquía a Éfeso, y Pablo en Éfeso, y nuestro primer subpunto, que Dios tenía un plan para los discípulos de Juan, capítulo 19, versículos del 1 al 7. Empieza así el capítulo 19 de Hechos. Aconteció que entre tanto Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Aquí nos podemos dar cuenta de lo importante e influyente que fue el ministerio de Juan el Bautista. Casi 30 años después del ministerio de Juan a orillas del Jordán, aquí, en Éfeso, a más de 1000 kilómetros de distancia, después de 30 años hay unos hombres que aún se identifican como discípulos de Juan. Y Pablo se acerca y les pregunta: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos reconocen que no saben nada de eso. Pablo les habla de Jesús el Cristo, del que predicaba Juan, y ellos enseguida creen. Son bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pablo les impone las manos y se produce una manifestación poderosa. Vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Mirad, esta clase de manifestación extraordinaria del Espíritu Santo a un grupo de personas, ¿cuántas veces ocurre en el libro de los Hechos? ¿Sabéis cuántas veces ocurre esto en el libro de los Hechos? 4 veces. 4 veces. Y cada una de esas 4 veces es un hecho con una significación importante. La primera
es la que todos conocemos. Hechos capítulo 2, día de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Es el momento en que aquel del que dijo Jesús, es conviene que yo me vaya para que Él venga, llega a su pueblo, a ese punto donde había esas cientos de personas, y se manifiesta y se produce todo lo que nosotros ya hemos estudiado sobre eso. Esa es la primera vez. La segunda la encontramos en Hechos capítulo 8, con Felipe en Samaria, y también los samaritanos reciben el Espíritu Santo. Y es un hecho en el que el Señor demuestra con ese hecho de que los samaritanos recibieron los hechos la admisión de los samaritanos, que para los judíos eran de segunda clase, como miembros de puro derecho de la Iglesia de Jesucristo. La tercera vez que ocurre es en el capítulo 10 de Hechos. Pedro con Cornelio y su familia, un gentil, y el Espíritu Santo viene sobre ellos y hablan en lenguas y profetizan y alaban al Señor. Otro hecho con una significación importante, porque por primera vez el Espíritu Santo se manifiesta en personas no judías, en gentiles, y el Señor está confirmando con ese hecho de que los gentiles también forman parte de la Iglesia de Jesucristo. Y esta es la cuarta vez. En esta vez lo que tenemos es unos discípulos de Juan el Bautista, que son confirmados recibiendo el Espíritu Santo. Esta primera escena que nos relata Lucas de Pablo en Éfeso nos habla también de que Dios tenía un plan, en primer lugar, con estos 12 discípulos. Pero también nos recuerda el plan de Dios con aquel que envió a preparar el camino al Señor, Juan el Bautista. Juan el Bautista ayudó a la obra presencial de Jesús. Esos 3 años de ministerio fueron precedidos del trabajo de Juan el Bautista. Pero además hoy estamos viendo cómo también ese ministerio ayudó a la formación de la Iglesia del Señor. Lo hemos visto en Apolos, alguien que llegó a conocer al Señor desde el ministerio de Juan. Lo hemos visto con estos 12. Y esa manifestación del Espíritu Santo es la confirmación de que esto es así. De alguna manera cierra el círculo del plan de Dios en el ministerio de Juan el Bautista. Seguimos adelante en lo que nos relata Lucas del ministerio de Pablo en Éfeso. Dios tenía un plan para el ministerio de Pablo. Leamos ahora qué más tenía Dios preparado en sus planes para el ministerio de Pablo en la ciudad de Éfeso. Versículo 8. Dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Como siempre, Pablo fue primero a la sinagoga, a aquellos que unos meses antes le rogaban que no se fuera, y por 3 meses estuvo discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero los problemas no tardaron en llegar, y pasados esos 3 meses, versículo 9, dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, entonces se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Cuando empezaron los problemas, Pablo cogió a los que habían creído y se fue con ellos a un local que el Señor le proporcionó, una escuela de un tal Tirano. Y así pasó de predicar a los judíos una vez a la semana, los sábados, a predicar a judíos y gentiles cada día.
en ese lugar de la escuela de Tirano. Y el versículo 10 nos dice que así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. 2 años. Nunca se había quedado tanto tiempo en una ciudad. Y nunca antes Lucas se había atrevido a hacer una afirmación como esta que hace aquí, diciendo que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Además, ese ministerio de Pablo fue confirmado desde Dios mismo, como leemos en el versículos 11 y 12. Dice que hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. El plan de Dios en el ministerio de Pablo en Éfeso, además, hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Cómo han cambiado las cosas? De aquella prohibición que vimos en Hechos capítulo 16 y versículo 6, donde le dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, a lo que nos dice aquí en el versículo 10, que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Evidentemente, Dios tenía un plan para Éfeso. Dios tiene un plan para su nombre. Sucedieron unas cosas curiosas. Veamos ahora lo siguiente que nos relata Lucas, que sucedió en Éfeso. Versículos, vamos a leer del 13 al 16. Dice, pero algunos judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Ezeba, judío jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Vaya escena. Algunos, al ver el poder del nombre de Jesús en los milagros que hacía Dios por mano de Pablo, pensaron que podían aprovecharse de él y jugar con él, y lo intentaron. Le decían, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Pero hicieron el ridículo más espantoso. Cuando el espíritu malo que había en aquel hombre les dice, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿Piltrafillas? Y un solo hombre se mete contra esos 7, los domina y los pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Estos hechos tuvieron consecuencias. Todo el mundo en Éfeso se enteró de lo que había pasado. Y lo primero que sucedió es que el nombre del Señor Jesús fue magnificado. Versículo 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. En otras versiones, la Biblia nos dice, y el nombre de Jesús era exaltado. En otra versión nos dice, el nombre de Jesús era engrandecido. En otra nos dice, el nombre de Jesús era glorificado. En otra nos dice, y Jesús fue honrado en gran manera. Y la versión La Palabra nos dice, y el temor se apoderó de todos, aumentando sobremanera el prestigio de Jesús el Señor. Qué bueno. Además se produjo algo interesante. Eso provocó en los que habían creído un verdadero arrepentimiento. Versículos 18 y 19. Dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia
Trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Aquí tenemos un ejemplo de lo que debe ser un verdadero arrepentimiento. Primero, creyeron. Este es el primer paso. Creer en Jesús y creer en su palabra. Y es en su palabra donde Dios nos muestra qué cosas no le agradan, qué cosas no nos convienen, qué cosas son pecado. Segundo, confesaron. Y confesaron y dieron cuenta de sus hechos. Nosotros no tenemos confesionarios, no tenemos casitas de madera con cortinitas por aquí. No creemos que ningún hombre nos pueda dar la absolución de nuestros pecados. Ya Jesús murió por ellos. Y solo Dios es el que perdona nuestros pecados. Recordemos 1 de Juan, capítulo 1 y versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero qué bueno sería si hubiese entre nosotros el amor y la confianza para poder sentirnos con libertad de poder compartir nuestras caídas con los hermanos, sabiendo que nos iban a comprender y no nos iban a juzgar, y que nos iban a ayudar con la dirección del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Pienso que estamos lejos de poder tener esa libertad, ese amor entre nosotros. El siguiente punto que vemos de lo que es un auténtico arrepentimiento es que renunciaron. Creyeron, confesaron y renunciaron. El verdadero arrepentimiento no solo cree, no solo confiesa, sino que también renuncia a seguir practicando aquello que el Señor nos ha mostrado que es pecado. Y eso fue lo que hicieron en Éfeso. Renunciaron a seguir practicando la hechicería y las magias ocultas. Y para demostrarlo, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Esto no es fácil. Lucas nos dice que hecha la cuenta del precio de los libros, hallaron que eran de unas 50.000 piezas de plata, un pastón. En este caso fue algo costoso en dinero. La mayoría de las veces en nuestra vida que la renuncia del pecado no tiene un valor económico, aunque otras veces puede que sí que lo tenga. Pero siempre tiene un costo, un precio de esfuerzo y determinación para cumplir con esa renuncia. Pero aunque no es fácil, es lo que Dios espera que hagamos y lo que Él quiere ayudarnos a hacer. El verdadero arrepentimiento implica creer, confesar y renunciar y abandonar. Llegamos al último versículo de nuestro texto en esta mañana. Llegamos al último versículo de nuestra meditación de hoy y el versículo que hemos escogido para la portada del boletín. Hemos visto que Dios tenía un plan para Éfeso y aquí vemos que seguir los planes de Dios da grandes resultados. Versículo 20, y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y también lo hemos visto cuando leíamos el versículo 10, donde dice que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, todos oyeron la palabra del Señor Jesús. Y llegamos a nuestras conclusiones. Dios tenía un plan para Éfeso. Creo que la afirmación del título de nuestra meditación en esta mañana ha quedado demostrada. Dios tenía un plan para Éfeso. En Hechos 16 no era el momento de Dios. Eclesiastés capítulo 3 y versículo 1 nos recuerda
que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Cuando fue el tiempo, Dios bendijo grandemente la ciudad de Éfeso. Todos oyeron el mensaje y muchos creyeron. La iglesia que se formó allí fue una iglesia de gran importancia en la extensión del Evangelio. Pero el punto que me voy a detener más y del que os hablaba al principio, que es una sorpresa que tengo para vosotros, es en este punto en el que nos dice que Dios tiene un plan para su iglesia en Vilanova. Mirad, el día 18 de enero de este año recibí un correo del que fue nuestro pastor, Manuel Rodríguez, en el que me enviaba escaneadas dos hojas de papel mecanografiado que fueron escritas en el año 1957 y él lo había encontrado burlando papeles, supongo, en la FIEIDE. Y en esas hojas, el que fue el primer pastor de esta iglesia local, Enrique Angurell Boladeras, escribía sus notas de cómo fueron los principios de esta iglesia, que este año cumple 75 años de historia. Permitidme que os comparta algunos párrafos de esas dos hojas mecanografiadas. Dos hojas de papel, escritas a máquina. No sé si lo sabéis, es unas máquinas que había, que apretabas así y se escribía. Escritas con una máquina. En el color del papel se ve la antigüedad. Esos tienen, pues eso, desde el año 57 hasta ahora, pues 63 años, 64. Pero lo que Lelas nos cuenta, a mí me va a emocionar, perdonadme, porque cada vez que lo leo me emociono, pero creo que es interesante. Voy a leeros algunos párrafos. De mi archivo, EAB, en griego, Angurell Boladeras. Al conmemorarse el 11 aniversario de la inauguración de la nueva capilla en Vilanova i la Geltrú, nos es grato insertar unas breves notas extraídas de nuestro diario en recuerdo de los inicios de la obra evangélica en esa bella y popular ciudad catalana. Año 1946. Samuel Vila propone me encargue de un nuevo campo evangelístico que planea establecer en Vilanova. Tiene ya los permisos oficiales, los gastos de instalación los sufraga una misión establecida en Canadá. Tiene ya alquilado un pequeño local en la Plaza del Mercado y confía en que acepte esta nueva tarea que Dios pone delante mío. Dice, pero tengo solamente 23 años. Los que estáis en la comisión de pastor, ¿tenéis descartado a alguien que tenga 23 años? ¿32, al revés? El primer pastor de esta iglesia tuvo 23 años. Tenía 23 años. Aquí habla algo de cuál había sido su experiencia hasta ese momento y al final dice, no obstante, temo aceptar esta responsabilidad. Mi familia me ayudará, puesto que en las manos del Señor finalmente venzo mi temor y acepto. Seguimos en el año 1946, mes de noviembre, domingo por la tarde, fecha 16. Se inicia lo que ha de ser una nueva iglesia en el futuro. Pero eso solo Dios lo sabe. En Él confío y espero. Villanueva es una incógnita. No existe en esta población ni un solo creyente.
ni siquiera una familia interesada que pueda infundir ánimos. En mi poder, solamente la dirección de la plaza del mercado, las llaves en poder de un funcionario municipal. Se han repartido unos folletos, según me han comunicado, anunciando la inauguración de la capilla evangélica. Entramos con mi prometida y mi madre en el local, que conocemos por primera vez. ¿Qué sucederá? Primera experiencia amarga ese día. El pequeño local se ha llenado completamente, pero exclusivamente de hombres. Mi primer sermón, influenciado por ese auditorio, versa sobre la existencia de Dios, y al terminar el servicio tengo la sensación de fracaso. Más adelante se refiere a cosas que sucedieron en el año 1947. Año 1947. A primeros de año, 3 jóvenes que entraron en la capilla para burlarse hacen profesión de fe. Con el tiempo solo ha quedado uno, actualmente en Argentina. Ese primer creyente de nuestra iglesia se llamaba Jordi Prades y él fue en Argentina líder de un grupo denominacional allí. E incluso después vino a España y estuvo aquí llevando un grupo de iglesias. Es decir, que el Señor estuvo en el ministerio hasta el final de sus días, ese primer creyente de Vilanova. Los cultos se celebran empleando la lengua catalana. Manuel, no estás muy descaminado, no eres muy original en esto. Los cultos se celebran empleando la lengua catalana. Otra familia se interesa y se decide por el Señor. Ahora me emocionaré, ¿vale? Familia que ha de quedar unida para siempre a mis recuerdos de Vilanova, los señores Carrillo, los bisabuelos de nuestro guitarrista, los abuelos de Rubén y Débora, mis tíos abuelos, tíos de mi madre que fueron los que llevaron a mi mujer al Señor. Los señores Carrillo. Y posteriormente 3 ancianitos, donde 2 en la presencia de Dios y otro en América. Parece que se va asentando la obra en Villanueva. Al finalizar el año 1947, son ya unos 20 miembros que forman ya una congregación. Son bautizados en la capilla cedida a tales efectos por los hermanos de la calle Teruel. De Santa Cruz de Mudela llegan a Villanueva varios hermanos que se unen a la iglesia. Entre esos hermanos que llegaron de Santa Cruz de Mudela estaba mi abuelo, Hilario Nuño, y más adelante mi padre y algunos familiares de otros que están aquí, que también vinieron de allí. En aquel viaje constituía no puedo más que agradecer a estos colaboradores el sacrificio de aquellos días en que cada viaje constituía una aventura y que solamente fue compensado al saber que era realizado al servicio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Año 1948. De alegrías y tristezas. El Señor continúa bendiciendo. El número de creyentes aumenta. Otras 20 almas son añadidas a la iglesia. El local de la plaza del mercado resulta insuficiente. Se busca otro mayor y el Señor nos concede el de la calle Membrillo 40, este local. Se acondiciona para templo, se inaugura en el mes de agosto del año 48. La capilla a rebosar, el coro ha preparado unos himnos especiales, vienen muchos creyentes de Barcelona, Vilafranca, Molins de Rey, etc. Otro domingo tenemos el primer servicio de bautismos en Vilanova, pero al mes la más desagradable noticia. Nuestro gozo ha sido muy breve.
nos clausuran el local mientras la juventud de Tarrasa, que había desplazado a Vilanova para pasar unos días de vacaciones con los creyentes en esta ciudad. A los pocos meses de estar abierto este local, fue clausurado. Días muy amargos, pero de glorioso recuerdo para los creyentes que los vivieron. Los cultos se celebraban simultáneamente, alternativamente, en la playa, en la montaña y en casas particulares. Somos muy vigilados. Frecuentemente nuestros cultos son interrumpidos por la presencia de las autoridades. En otras ocasiones somos detenidos y llevados al ayuntamiento. Y en una ocasión 3 jóvenes estuvieron retenidos hasta 24 horas. El testimonio es constante y toda la población tiene constancia de nuestra existencia. La Iglesia se muestra unánime y gozosa de ser tenidos por dignos de sufrir algo por Cristo. El resultado, el Señor continuaba añadiendo a la Iglesia los que habían de ser salvos. Han pasado 75 años y muchos de vosotros nunca habíais escuchado de cómo fueron esos principios. Y otros los estáis recordando, ¿verdad? Es evidente que Dios tenía un plan para nuestra Iglesia, así como lo tenía para Éfeso. Pero fijaros, qué bueno, qué grande e importante fue el principio de la Iglesia en Éfeso, ¿verdad? 40 años más tarde. 40 años más tarde, Juan recibió una visión en Patmos del Señor y le escribió una carta para la iglesia de Éfeso. En esa carta que encontramos en Apocalipsis, capítulo 2 y los primeros versículos del capítulo 2, yo voy a leer los versículos les dice muchas cosas buenas, pero en los versículos 4 y 5 les dice a los de la iglesia en Éfeso, 40 años más tarde, no 75, 40. Pero tengo contra ti, le dice el Señor a Éfeso, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. El Señor le dice a la iglesia de Éfeso que han dejado su primer amor. Y les dice que se arrepientan, que vuelvan a las primeras obras. Y que si no lo hacen, quitará el candelero de su lugar. ¿Qué nos dice el Señor a nosotros hoy? Tuviéramos una carta especial del Señor dirigida a la iglesia de Vilanova hoy, ¿qué nos diría? Busquemos la voluntad de Dios. Arrepintámonos. Con ese verdadero arrepentimiento que hemos visto en los creyentes de Éfeso, que creyeron, confesaron y renunciaron. Volvamos al primer amor. Que se cumpla en nosotros la promesa que de Pablo le hizo a los filipenses en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ojalá así sea.
Y para terminar, solo 2 versículos referidos a que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros también. Solo referencia a 2 salmos. Salmo 32, 8. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. De ese texto que nos suena tan bonito, en esa parte central, recordaros que viene precedido de unos primeros versículos en el Salmo 32, donde hay una confesión y el salmista dice: bienaventurado el varón que ha sido perdonado y cubierto su pecado. Que dice también: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y luego nos dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Y en el siguiente versículo dice: sí, vale, yo te haré entender el camino que debes andar, pero no seas como el caballo y como el mulo sin entendimiento, que necesitan freno para hacerlos ir por donde quieren. El Señor, si estamos dispuestos a obedecerle, nos muestra lo que quiere de nosotros. Y el último texto, Salmo 138 y versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos.